Hola, en esta ocasión vamos a mencionar algunos temas de la fisiología celular como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología. Queremos que tengan entendido que dentro de los objetivos de esta plática cubriremos algunos de los aspectos más esenciales que ustedes deberán manejar a lo largo del bloque. No se pretende que este sea un análisis extensivo o demasiado profundo al respecto, ya que idealmente podrán ver cada uno de estos temas a detalles con todas sus implicaciones a lo largo del curso, ya sea a través de lo que vayan desarrollando en clase, lo que vayan juntando a través de su estudio. Sin embargo, el objetivo que se tiene con esta presentación es dar algunas ideas claras y básicas de lo que estamos tratando de abarcar, algunos puntos clave que van a servir para orientarlos mejor a la hora de realizar sus exámenes y claro, una buena idea inicial antes de que ustedes, esperando que tomen este recurso solo como un inicio para todo lo que pueden hacer, sigan adelante con su estudio y sientan que hay algunas partes que les ayuden a preparar mejor sus clases. Comenzamos. Antes que nada, agradezco el apoyo de mi grupo en la realización de estas diapositivas y del Departamento de Fisiología para poder compartirlas el día de hoy. Vamos a abarcar una gran serie de temas como vienen incluidos en nuestro temario, así que vamos a darle prisa al asunto, ya que es un número considerable también de diapositivas. Otro tema que les tomará su tiempo analizar, pero bien que lo vale, es el hecho de hablar del músculo. Lo han visto ustedes en histología, todas estas propiedades que hacen a cada músculo tan único, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, el esquelético pues tiene muy claras las estriaciones. No, también en el cardíaco, porque ambos entran dentro de esta clasificación. Se me hace un poco más evidente en la foto el músculo esquelético. El cardíaco pues va a tener estas fenestraciones, estos famosos apantalonamientos de las células. Los núcleos van a ser un tanto más centrales, otros van a ser periféricos con respecto al músculo esquelético, así como el hecho de que va a haber otros factores claves a analizar. En general, la sarcómera, que es la unidad anatomofuncional del músculo, va a existir en todos los músculos estriados, no en el liso. Los túbulos T se van a manejar como triadas en el esquelético, diadas en el cardíaco, y en el liso no van a existir, va a existir una estructura más bien conocida como caveola. Las uniones celulares son mucho más importantes en cardíaco y liso a través de los discos intercalados y las uniones tipo nexo, que no son más que el reflejo de una unión intercelular conocida como unión tipo gap. Vamos a ver que el músculo esquelético característicamente es voluntario, no todo lo es, y el cardíaco es involuntario. Además de que el liso también entra dentro de estas características. El control del calcio, en general el músculo esquelético depende más de liberar el calcio que se encuentra a nivel del retículo endoplásmico liso, mientras que el músculo cardíaco depende más del calcio extracelular que esté disponible. El músculo liso pues también va a involucrar en estas fuentes. El calcio va a encontrar en las caveolas. Vamos a ver que hay un punto de unión con las troponinas C en ambos músculos estriados y con la calmodulina en el músculo liso. La regeneración existe en el esquelético, en términos generales en ninguna es maravilloso, hablando de los músculos estriados. Sí hay células satélites,
tanto en el esquelético e incluso en el cardíaco puede existir algunos de estas, pero en el liso es un tanto más prominente esta posibilidad, hay una mayor tasa de mitosis. Vamos a ver, pero no necesariamente todo es regenerable. Son algunas de las características histológicas lo más importante considerar y pues los distintos mecanismos de excitabilidad que pues vamos a revisar también a continuación de forma práctica y breve. Si se fijan, aquí nos encontramos con una sarcómera, que es una unidad anatomofuncional, pero que está definida básicamente por el punto que hay entre una línea Z y otra línea Z, que si se fijan también va a estar rodeada, que van a definir a las bandas A o anisotrópicas, y veremos que en el exterior de estas está rodeada de dos bandas un poco más claras que son conocidas como isotrópicas. Eso es importante conocerlo. Algunas de las proteínas que existen aquí van a tener que analizarlas, como son la tropomiosina, como son la distrofina, más importantemente, que lo deben considerar a la hora de que hasta recuerden sus distrofias musculares genéticas, como la de Duchenne, como la distrofia muscular de Becker. Otros detalles importantes, pues vamos a ver la titina, que es también una de las proteínas más grandes que existen en el cuerpo humano. Si lo vemos también de una manera práctica, vamos a analizar el mecanismo de contracción del músculo y cómo se va a excitar. Si comenzamos en este punto, el músculo en realidad está unido tanto la cabeza de miosina a la parte de actina. Se darán entonces cuenta que el estado basal funcional real del músculo pues es la tensión. La tensión, entonces, veremos que el ATP en realidad se utiliza para el relajamiento del músculo. Si se fijan, va a separarse de este sitio de unión y va a realizar lo que es el famoso movimiento de desplazamiento de estos famosos puentes cruzados, en lo que se gasta el ATP para unirse a otra parte y generar un sistema de contracción. Vamos entonces a definir esto. Un potencial de acción: estimuló el músculo, despolarizó los túbulos T, se usaron las reservas de calcio intracelular, el calcio se unió a la troponina específicamente en su porción C, recordar que son 3 porciones, T unida a tropomiosina y inhibitoria, y C que se une a calcio. Ahora vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, podemos recordar bases como el principio de Fenn, que básicamente entre más trabajo pongas a hacer a tu músculo, más ATP vas a gastar. Entonces un estímulo leve solamente tendrá un efecto leve. Y que el tétanos, que la estimulación repetida que no genera una relajación, o sea, esto me relajo, esto relajo, voy a dejar de relajar, se va sumando y estos potenciales se van a traducir en una fuerza de contracción máxima momentánea. Vamos a ver que entonces hay que darle sí más detalles también al tema, son importantes, pero si se fijan son prácticamente parte de lo mismo. En el caso del músculo liso, despolarización, sí, pero también las hormonas y distintos neurotransmisores pueden generar cascadas por medio de proteínas G para que haya una liberación de calcio, hay un aumento en el calcio y se hagan complejos de calcio-calmodulina. Esto va a activar la sinasa de cadena ligera de miosina, va a fosforilarse, va a haber puentes cruzados, contracción,
y una relajación. Entonces, también cuando lo analizamos desde la perspectiva de la unión neuromuscular, tenemos lo siguiente: membrana presináptica, músculo, un potencial de acción, la descarga de la neurona, como lo dice acá. Va a haber una liberación de neurotransmisor que va a estimular los receptores del músculo, acetilcolinérgicos. Va a liberar acetilcolina, fue el neurotransmisor que estaba aquí. Va a haber un aumento en la conductancia del sodio, va a haber un potencial de acción, el potencial de placa terminal, y se va a generalizar esta extensión. En general, en el músculo pueden encontrar un efecto, una relación muy íntima entre la tensión y la longitud. ¿A qué se refiere esto? Que a mayor sea la longitud de una fibra, en un principio puede generar mayor grado de tensión a la hora de la contracción. En realidad tiene sentido, es más espacio para contraerse hasta cierto punto. Pero pues hay que recordar que también puede tener un límite esto. La tensión lo podemos identificar por medio de la contracción isométrica. Hay que recordar estos conceptos. Contracción isométrica es un tipo de contracción donde se mantiene constante la longitud del músculo mientras realiza un trabajo. Normalmente podríamos identificarlo como una fibra muscular cargando una pesa más pesada de lo que pueda levantar, no la va a mover, pero está estirándose y si se fijan pues está haciendo un tono, está haciendo fuerza. Podemos tener una tensión pasiva, que es antes de que el músculo empiece su actividad, una tensión activa cuando el músculo ya está haciendo lo que se le está ordenando, por decirlo así, y la tensión total que pues contempla estos dos factores. Si se fijan, pues va haciendo lo mismo, una tensión isométrica. El sujeto está estirando, no cambia la longitud del músculo. Contracción isotónica, hay cambio constante en la contracción del músculo. La precarga y la poscarga. Esto va a agarrar mucho más sentido cuando revisen el segundo bloque, pero en general la precarga se refiere al grado de tensión que existe en el músculo antes de que se desarrolle la actividad del músculo en sí. Es la longitud inicial que tenga el músculo dependiendo de la posición que se encuentre. Y la poscarga prácticamente la podríamos definir como la fuerza contra la que va ese ímpetu que estamos aplicando. El fenómeno de la suma de contracciones sí se le pueden analizar varias cosas, pero el detalle aquí más importante es si aumenta la frecuencia de contracción o si aumenta el número de unidades motoras que contribuyan, sumación espacial temporal y espacial, voy a permitir que se unan estos complejos y que me lleven a la tetanización, que es lo que están ustedes viendo aquí. Se van acumulando estos potenciales que me pueden dar un tétanos, ya sea incompleto o completo cuando llega al punto de máxima fusión. Ahora que nosotros tenemos entendido esto, podemos dar siguientes pasos. Las fibras musculares nosotros las podemos definir de varias maneras. Vemos que hay fibras rojas y fibras blancas desde el punto de vista histológico. Y hemos visto que son distintas, llevan a cabo distintos tipos de trabajo muscular, unos un poco más para larga duración, otras para más corto.
Pero en la fisiología tenemos otra clasificación funcional que incluye estos tipos, que son las tipo 1, la tipo 2A y la tipo 2B. La 1 todavía contempla que sean fibras rojas, la 2A todavía concluye con esto, pero la 2B ya son tipo fibras blancas. Lo rojizo de la fibra muscular a grandes rasgos depende de la cantidad de mioglobina, que pues también es esta proteína similar a la hemoglobina, y que incluso más adelante se darán cuenta que en ciertos casos podríamos hasta confundirlas. Pero lo más importante que deben recordar es que los dos primeros tipos dependen de mecanismos de energía oxidativos, mientras que el tipo 2B es más glucolítico. La cantidad de mitocondrias va a ser más abundante en los tipos originales y menos abundante en el tipo 2B, así como el gasto de glucógeno. Y recordar el fenómeno de Trepe o fenómeno de la escalera, que es prácticamente lo que nosotros vemos en el calentamiento: un esfuerzo inicial, un poco de descanso, otro esfuerzo, tenemos más capacidad, otro esfuerzo. Y si se fijan, no es como el tétanos en sí, pero el reclutamiento de unidades motoras se traducirá en la facilitación de que pueda haber estímulos más potentes y más efectivos. A grandes rasgos, la unión neuromuscular es un tipo de sinapsis que existe entre la membrana presináptica de una neurona y un músculo que vamos a identificar como una membrana posináptica. El potencial de acción pues, va a ocurrir en la membrana presináptica, pues, para que le pueda dar el estímulo necesario para la apertura a través de la acetilcolina, de la activación de los canales de sodio, y que haya un potencial de acción en este interior. A grandes rasgos, un concepto importante que también hay que revisar es la fatiga. Cuando hacemos un número determinado de veces de estimulación, llegará el punto en que va a haber una reducción tanto de la fuerza como la velocidad del acortamiento. Esto se debe primordialmente a que va a haber una menor cantidad de puentes cruzados activos y ya no va a haber tanta liberación y recaptación de calcio del retículo sarcoplásmico. Esto es importante también tenerlo contemplado. Dos de las enfermedades más características que hablan de los problemas que existen en la unión neuromuscular pues son representados como la miastenia gravis, que son prácticamente anticuerpos dirigidos contra prácticamente los receptores de acetilcolina que se encuentran en las membranas posinápticas, así como la enfermedad de Lambert-Eaton o Eaton-Lambert, como ustedes lo prefieran y lo encuentren, que se va a encontrar más identificado a nivel presináptico, pero le va a pegar a los canales de calcio que sirven para el empaquetamiento y para la movilización de vesículas en la membrana presináptica para almacenar el neurotransmisor. Ambas son enfermedades altamente relevantes a conocer. Vemos que esta persona se caracteriza por tener tal debilidad, tal agotamiento, tal fatiga, que característicamente presentan una caída del párpado, que es lo que conocemos como ptosis palpebral en la clínica, ¿no? Y esto no solo se queda ahí, puede, dependiendo de la forma de miastenia gravis que hablemos, esparcirse a lo largo del organismo. Y no es muy diferente del caso de Lambert-Eaton. Sin embargo, cuando ustedes vean la electromiografía característica, se darán cuenta que la persona con miastenia gravis empieza bien su día, pero va disminuyendo conforme va haciendo actividad, porque va ocupando y saturando los receptores de acetilcolina que tiene a su disposición.
En cambio, la persona con Eaton Lambert amanecerá un tanto más débil, pero entre más actividad haga, el reclutamiento de unidades motoras, otros mecanismos de compensación, hará que vaya aumentando la fuerza progresivamente entre más acciones haga. Nunca llegando a un nivel que tú pudieras llamar normal, pero si se fijan, pues desde ahí hay una diferencia muy importante.